Hola amigos, ¿cómo andan? Otra semana más con algunos trabajos que vamos a tratar de hacerles llegar. En este caso estuvo un poquito complicada esta semana por el tema de conseguir materiales, así que tratamos de zafar. En este caso son un pedido de varios rodillos. Comenzamos con los rodillos más grandes, que es lo que precisaban ahora para antes de fin de año. Estos tubos tienen 1,20 m por diámetro 250 milímetros, el diámetro en bruto, pero vamos a tratar de llevarlo más o menos a 248, 247 milímetros. Ahí lo estamos colocando justamente en el plato de 4 mordazas. Estos tubos son de acero aleado. No estoy muy seguro de la composición, ya que son de tubos de oxígeno dados de baja. Y el problema o el mayor inconveniente que tuve en este caso con la luneta de este torno es que la capacidad debería haber dado, pero no está centrado el diámetro interior de la luneta con respecto al centro de lo que es la línea del torno. Así que tuvimos que hacer un pequeño trabajo de alisado interior para poder rectificar, o sea, reacomodar el centro del diámetro de la luneta para que quede centrado con respecto al diámetro del material. Y lo pasamos un par de milímetros más. Ahí tenemos el detalle de lo que suelo emplear para estos diámetros de interior bastante grandes, que más o menos son 231 milímetros más o menos, ¿sí? Me valgo para el centrado de esa punta que también ha salido de otros trabajos que hemos empleado tubos de oxígeno, por lo tanto el diámetro está bastante bien, digamos, sobra en su parte externa. Entonces lo uso como si fuera un centrador en el extremo abierto. En este extremo del plato lo que hago es tratar de llevar lo mejor posible. La mayoría de estos tubos están golpeados, están un poquito ovalados, así que tratamos de llevarlo lo más cercano posible en los 4 puntos, que estén lo más centrado posible. Y el proceso en este punto es tratar de llevarlo al largo ya definido, 1,20 m. Luego lo que vamos a hacer es tornear valiéndonos del apoyo que le hicimos al lado de la contrapunta, centrándolo. Ahí lo vamos a centrar para que nos quede, digamos, lo más derechito posible el tubo, dejando derecho el apoyo. Entonces de esa forma se corrige cualquier digamos, descentramiento que tenga el tubo en ese punto, ¿sí? Eh, Les decía, lo que vamos a hacer ahí es tornear el apoyo para la luneta, limpiar el material que nos quede lo menos, o sea, quitar lo menos posible de material y a la vez dejar lo más limpio posible para que pueda tener un buen apoyo en la luneta. El tema con este material es que también no tiene mucha pared. El espesor era de unos 10 milímetros más o menos, así que tampoco podemos quitar mucho material para que tenga, digamos, una vida útil bastante larga. Estos tipos de rodillos son muy empleados en las máquinas que le dicen de sierra múltiple. O sea, imagínense digamos, la viga que apoya o que presiona, porque estos son justamente los rodillos que van en la parte de arriba que presionan las vigas para que sean a su vez cortadas por juegos de sierras circulares. Como no se consigue material, estamos bastante cortos para conseguirlo, tenemos que ir improvisando sobre la marcha y este diámetro de tubo es un poco mayor, bastante más, unos 20 milímetros más de diámetro, pero digamos podemos darle una solución al cliente. En esta parte del video lo que vamos a hacer es el cilindrado, eh, eh, mejor dicho, sí, dejarle el largo total a los tubos, el cilindrado interior para colocación de tapas y las tapas y el eje. Los dos ejes son motrices, por lo tanto son ejes de 2 pulgadas de diámetro con apoyo para el rodamiento de diámetro 45 y luego digamos la parte del diámetro donde va el piñón. Ahí lo que hacemos es una pequeña limpieza en el extremo para que luego al dar vuelta a la pieza tengamos digamos, una parte uniforme o limpia para poder apretar con las mordazas y no estar presionando, digamos, sobre partes que están, digamos, sucias o que están irregulares, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es limpiar un poco nomás que nos queden la superficie mínima para poder sostener con las 4 mordazas.
Como les decía, el tema del material, tener poco espesor de pared, no influye mucho en el trabajo que va a realizar, pero pone presión para no dejar tan poco material, porque luego de esto tenemos que hacerle un dentado y a su vez tanto un dentado longitudinal como transversal. Así que también se nos va a complicar un poquito. Y ahí le estamos dando un buen frenteado, no estamos haciendo el largo total. Y después procedemos a hacer el diámetro interior. El diámetro interior son 4 diámetros interiores distintos, ya que la mayoría de estos tubos, al momento de que se los hace mediante la presión de un pistón o un émbolo que va haciendo presión sobre un chapón, ¿sí? Así que el diámetro no es definido en toda su longitud. Así que vamos a limpiar un poquito de un lado, definimos ese diámetro que nos quede lo más parejo posible, y del otro lado va a ser otro diámetro. Más o menos el promedio fue 232 milímetros más o menos el promedio que eran esos diámetros. Igual el ajuste de las tapas va a ser individual en cada extremo. El tema con este tipo de material, al ser aleados, tiene una resistencia bastante grande a lo que es el inserto, rompe bastante. Y el otro detalle también, que al ser tubos de descarte tienen bastante óxido en su interior. Eso también dificulta mucho que el corte o la duración del inserto sea digamos, el óptimo o el mejor. Lo ideal es siempre trabajar con un material limpio, sin trazas de óxido, para que no desgaste el filo del inserto de forma prematura. Y bueno, básicamente el detalle en este trabajo fue el tratar de llevar la luneta. Primero tuvimos que adaptar la luneta, como les decía, y luego el poner presión sobre lo que es los diámetros finales. Así que básicamente ese es el trabajo. Lo seguimos viendo y vamos a ir comentando de a poquito algunas cosas que surgen.
Ahora vamos a empezar con la sección del eje. Para eso vamos a poner este pequeño ejecito bien casero hecho para tomar la distancia y poder centrar lo que es la luneta, los apoyos de la luneta con respecto al centro del eje del torno, digamos, para que nos quede centrado y podamos apoyar de una, sobre todo para materiales cuando son muy grandes, muy pesados, o que puede haber algún problema porque son muy largos, entonces es complicado a veces lograr el centrado de las lunetas. Entonces me gusta dejar el radio, digamos, hacer el diámetro del eje que colocamos, que está apretado en las mordazas del plato, tiene 20 milímetros, tenemos que llevarlo hasta 2 pulgadas, que es lo que tiene el largo del eje, y lo que hacemos es una simple resta, ¿sí? Y luego lo que nos queda indicado es la distancia, o sea, lo que nos queda es el radio, digamos, que tenemos que usar para tocar apenas los apoyos. En este caso son rodamientos, pueden ser apoyos de cobre. Tocar apenas, al ver que uno apenas pisa o apenas roza la punta de contacto del centrador, ya tenemos hecho, digamos, tenemos regulado, mejor dicho, el apoyo sin necesidad de estar haciendo tantos movimientos, ¿sí? Es una tarea fácil, es una herramienta muy sencilla que se puede hacer cualquiera, y te ahorra a veces, en muchos casos, te ahorra mucho tiempo, y sobre todo en piezas, como les digo, muy pesadas, que a veces se complica un poquito para el centrado de lo que es la luneta. Me alivia bastante, creo que se le puede dar una utilidad. Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos centrada la luneta, es colocar el eje, que tiene, creo que era 1,45 m de largo, 1450 milímetros. Sí, creo que era esa la distancia, no recuerdo bien en este momento. Lo que vamos a hacer es colocar el eje, hacer todo lo que es el apoyo de rodamientos. En este caso llevan cajas del tipo de apoyo, ¿sí? Así que tienen 45 por 55 milímetros de largo el apoyo que lleva en este punto. Luego en el otro punto lleva también los 45 más 55 más 180 milímetros de ajuste para el piñón. Lo que colocamos es un poquito de WD-40 para el apoyo, para que tenga una buena, digamos, una buena lubricación los apoyos. En este caso son rodamientos, pero igual me gusta lubricarlos para que no haya un desgaste muy grande. Otro detalle que ahora luego vamos a ver es, sobre todo si tengo que tornear muy cerca de los apoyos la luneta, es colocarle un aislante o un pedazo en este caso es de papel adamite o cualquier otro material, puede ser plástico, puede ser, a veces en algunos casos le he puesto un pedacito de cartón también. Tengo varios pedacitos de ese papel adamite con distintos diámetros hechos, 50, 80, 90, 100 milímetros, ¿sí? Sobre todo para cuando uno está torneando muy cerca de los apoyos, no se vaya metiendo la viruta en los apoyos y haga que esos pequeños saltitos te vayan quedando, digamos, un detalle o esas marcas en el material cuando uno está torneando, ¿sí? De esa forma, como pueden ver ahí, van rebotando las virutitas y no se interponen entre el material y el apoyo. Y uno puede tornear, digamos, sin mayores problemas. Como les decía, ahí va el apoyo del rodamiento, en este caso son rodamientos de pie, así que el ajuste es suave, lo vamos a dejar pero muy poquitito, apenas una pulidita. Medidas no sé bien decirlo, pero muchísimo menos que una centésima, para que entre suave. El problema con las cajas de apoyo, que son con los rodamientos del tipo oscilante, es que con el tiempo se van oxidando, y como tiene mucha superficie de apoyo, luego es imposible sacarlo, sobre todo cuando tenés un rodillo que está soldado el eje. Se te complica mucho porque no tenés mucho espacio para luego desarmar, entonces es preferible dejarle que entren suave, a golpecitos muy suavecitos, ¿sí? Y luego dejarles digamos, digamos, una entrada suave para poder colocar la caja, sobre todo de forma centrada, ¿sí? Son cajas que son son rodamientos que tienen mucha superficie de apoyo, por lo general tienen 2 prisioneros en la punta a 90 grados, entonces también te asegura o te da un margen para asegurar el rodamiento y que no se mueva. Otro detalle ahí que se me acaba de pasar es que a mí me gusta hacer primero con una mecha cónica,
un pequeño nidito o un pequeño lugar para poder luego la mecha de centro quede bien centrada y no haya peligro de que se rompa o algo por el estilo. Es una manía mía, no es nada, digamos, o sea, lo que quiero decir con eso es que me duran mucho mejor las mechas en el tiempo, las mechas de centro, haciéndoles un pequeño centro, digamos, con una mecha cónica. Ahí seguimos con el segundo eje, son dos rodillos en este caso, a los cuales le estamos practicando el ajuste de rodamiento corto, y luego tiene un pequeño rebaje a 48 milímetros, que quizás en la anterior toma se habrá visto, que es donde calzan la máquina, porque esto tiene que ir calzado en la máquina, digamos, tiene un corte el chasis de la máquina por donde tiene que ingresar el rodillo armado, o sea, es bastante complicado de colocar, por lo tanto tiene también sus distancias mínimas y sobre todo en el diámetro está muy jugadito en el eje, no tanto en el rodillo. Y otro detalle que después luego vamos a compartir un poquito es que a mí me gusta dejar el ajuste del rodamiento que no sea todo el tiro, sobre todo cuando hay piñones. En el caso del ajuste, cuando hay un piñón luego de un rodamiento, me gusta hacer escalonado. Por ejemplo, si el ajuste del rodamiento, como en este caso, es 45 milímetros, me gusta dejarlo a 42 milímetros el ajuste del piñón, para que justamente el rodamiento no vaya todo el tiro digamos, siendo golpeado, colocado, como en este caso. En este caso es digamos, el tramo largo, donde va el ajuste de piñón más el ajuste de rodamiento. Pero en este caso, como el piñón ya está hecho y el cliente no quería, digamos, gastar más, podríamos haber propuesto también un manguito. Otra solución es un manguito, ya que uno puede dejarle todo el tiro a 45, mejor dicho, me gusta dejar el ajuste sobre el manguito una décima más pequeño, 44,90 por ejemplo, y luego va el salto o el escalón al rodamiento, que es 45 milímetros. Pero como en este caso no es posible, me gusta dejarle centésimas, 2 centésimas vamos a dejarle de salto, de diferencia entre lo que es el ajuste del rodamiento y el ajuste del piñón, ¿sí? Ahí pueden ver el acabado o la terminación superficial, como les decía, de tener el apoyo bien hecho, de tener, digamos, los rodamientos del apoyo de la luneta en buen estado, no se transmite movimiento ni vibraciones ni nada por el estilo, y aparte teniendo la contrapunta colocada, ¿no? Esa es la buena terminación que deja también un inserto chino común, TNMG de radio 08. Me gusta usar el radio 08 porque son pasadas gruesas, como pueden ver ahí. De 2 milímetros le hacía pasadas, al principio de 3, y luego, para que no se sobrecaliente tanto el material, lo íbamos bajando a 2, 1,5, 1, y luego pasadas de ajuste. Ahí verificamos que está todo más o menos parejito, que vaya siendo lo más concéntrico y no vaya sacando cónicos, que es lo que a veces preocupa en tramos largos, ¿no? Siempre conviene ir controlando, sobre todo cuando hay una tendencia que es la luneta. Por eso a veces remarco el hecho del centrado de la luneta, hacerse unos minutitos más, tomarse el tiempo de realizar un buen centrado de la luneta, entonces no tenés ninguna tendencia, sobre todo en ejes largos, de que te lo lleve para un extremo y luego te quede el material cónico, ¿sí? Tardás unos minutitos más. El máximo tiempo que uno tarda para el centrado de la luneta serán 5 o 6 minutos. Más de eso no tardás, teniendo el pequeño accesorio que les mostré al principio. Y ahí estamos haciendo lo que es el ajuste del piñón a 44,98, lo vamos a llevar. Es más que suficiente, digamos, porque los piñones no van colocados a golpes, o sea, son ajustes que son un poquito más leves que un rodamiento, ¿sí? El piñón, si entra muy apretado, luego es imposible sacarlo. Y si lo vas a entrar muy apretado, les recomiendo siempre colocar un manguito de ajuste cónico recto, el que ustedes consigan, es lo ideal para este tipo de casos. Ahí ya estamos verificando, ya estamos en la medida.
Y ahora vamos a hacer el ajuste del rodamiento a 45. Ahí ya lo dejamos a 44,98. Y ahora vamos a mirar el detalle, cómo queda, digamos, el salto. Y como siempre les recomiendo usar las pasadas de precisión, que lo pueden sacar del manual Casillas. Fíjense el método, entonces no hay digamos, pérdida de tiempo, no hay nada por el estilo, con una pequeñísima modificación en el chariot. Y ahí pueden ver, ahí estamos a una décima, perdón, aún se ve, digamos, el escalón, el brillo del escalón. Ahí le vamos a sacar 3 centésimas. Y luego ya la pasada final, que lo dejamos prácticamente en medida. Luego le hago una pequeña pulidita, como les decía, para que el ajuste del rodamiento no sea excesivamente muy pesado. Recuerden que tiene tiene 55 milímetros de apoyo el pie, así que tiene bastante superficie. Y ahí está lo que les decía, el rebaje para que pueda ser colocado dentro del chasis la máquina. Y luego le hacemos unos pequeños chaflanes con el CNMG para que nos quede prolijo, sin filos. Y ese fue el eje. Así que ahora vamos a continuar con lo que son las tapas. Empleando la otra cámara, debido a que esta cámara que estoy empleando en este momento se me quedó sin pilas.